El purgatorio. Vamos a mirar los textos bíblicos que sustentan la doctrina de la Iglesia Católica relativa al purgatorio. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1030 y 1031, se detalla lo que la Iglesia entiende por purgatorio. En el 1030 se encuentra: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es decir, que los que mueren imperfectos pero en la gracia están salvos, pero además es necesaria para la santidad una purificación. En el apartado 1031 se encuentra: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de las Escrituras, por ejemplo 1 Corintios 3:15 y 1 Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno pronunciara una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en el siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. San Gregorio Magno. Es decir, en el 1031 se define lo que es purgatorio. Se dan los concilios en los cuales fue ya afianzado como doctrina de la Iglesia, y se dan unos textos bíblicos que hablan sobre eso. Entonces miremos los textos bíblicos que nos van a sustentar esta doctrina. En Mateo 25, versículo 46, Jesucristo dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, nos está diciendo de que hay después de la vida dos estados. Uno es el castigo eterno, o sea, el infierno, y la otra la vida eterna, relativa a los justos. Ahora bien, en Apocalipsis 21:27, Juan, refiriéndose a la Jerusalén celestial, dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, si esto es así, basta la pregunta de si cualquier pecado que uno cometa lo va a exonerar de entrar en la Jerusalén celestial, o sea, en la vida eterna de los justos. Porque si esto es de esta manera, pues la gran mayoría de la humanidad no entrará a la vida eterna, sino que se irá al infierno. O sea, por cualquier pecado pequeño que uno cometa, ¿será que uno pasará directamente al infierno? Miremos a ver otros textos bíblicos. 1 Juan 5, versículos 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, aquí la Biblia, en este texto, nos dice que no todos los pecados nos condenarán al infierno, sino que hay pecados que él llama que no son de muerte, pero hay otros que sí son de muerte. Entonces, no todo pecado nos condena. O sea, si no todo pecado nos condena, pues hay la posibilidad de que cuando muramos en ese tipo de pecados, entremos a la vida eterna y no al infierno. Ahora, pero si es así, que con esos ciertos pecados que no nos llevan a la muerte entramos a la vida eterna, y en Apocalipsis nos dice que a la Jerusalén celestial solo entrarán los que no tienen pecado de este tipo,
sea, viene que son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿qué pasará con nosotros cuando muramos con los pecados que no son de muerte? ¿Entraremos así a la vida eterna, a estar en la presencia de Dios? Sigamos avanzando en este estudio. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Aquí otra vez hace referencia a Jesucristo a los pecados que son pecados mortales y pecados que no son pecados de muerte. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Aquí pues nos damos cuenta de que en el siglo venidero, o sea, en la vida después de la muerte, existirá un perdón de pecados, pero no para todos los pecados. Porque dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. O sea que después de la muerte hay unos pecados que serán perdonados y otros pues que no lo serán perdonados y serán los pecados que condenen a la persona al infierno. Por eso en 1 Juan 3, versículos 2 y 3 aparece: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces aquí Juan dice que la esperanza de ser como Jesucristo pues nos anima a que nos purifiquemos y a llegar a ser como Él es puro. Cuando tengamos esa purificación pues ya estaremos en la vida eterna. Hebreos capítulo 12 del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pues aquí nos plantean de que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, la cual se hablaba en Apocalipsis, la cual hay que entrar purificados. Y en esa Jerusalén celestial estaremos en la compañía de los ángeles, la compañía de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, de los salvos. Estará Dios como juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Notemos aquí que existen dos tipos de personas en los cielos. Uno son los que están inscritos en los cielos, o sea, los que están salvos, y los otros dice los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos hechos perfectos. O sea, quiere decir que si uno muere imperfectamente con pecados que no son mortales, llegaremos a obtener el estado de perfección después de la muerte. Pero ¿cómo llegaremos nosotros a llegar a obtener ese estado de perfección? 1 Corintios 3, del 11 al 15, ya nos empieza a revelar cómo tendremos ese estado de perfección. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces fíjese que aquí en la última parte
Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, aunque él sea salvo ya, pero como por el fuego. Aquí la alegoría del fuego hace referencia a la purificación. O sea, cuando un metal se va a probar, se va a purificar, se coloca en fuego. Obviamente este fuego no es un fuego físico como con la persona coge y mete algo para calentar, ya, es como un fuego espiritual que hace la purificación. Mateo 5:25, Jesucristo manifiesta lo siguiente: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas acechado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Con esta parábola pues da a indicar de que hay que pagar ya. Hay que pagar para obtener la purificación y la salvación definitiva. Entonces volvemos a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Los textos que leímos anteriormente pues dan fe de lo que manifiesta la Iglesia en el Catecismo, en el numeral 2030. Recordemos en Apocalipsis, la Jerusalén celestial, dice que allá entrarán los puros, los que no tengan pecado de muerte. Más adelante los otros textos nos dicen que hay pecados que no son de muerte y pecados que son de muerte. Los pecados que no son de muerte tienen la posibilidad de que cuando entremos a la otra vida sean perdonados. Ahora, ese perdón de pecados en la otra vida es lo que refiere Jesús en Mateo 25, en la parábola relativa a la cárcel, que hay que pagar, y después de que uno paga, entra a la gracia definitiva con Dios. En el numeral 2031 ya la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Entonces, está claro que cuando uno muere, puede morir en pecado que no sea de muerte, y será salvo. Pero más sin embargo, cuando llegue uno a ese estado, para obtener la purificación final, dice la Biblia de que será purificado como por el fuego. Y esa purificación es la que la Iglesia llama purgatorio.